Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy les voy a presentar un caso que ocurre en Perú en el año 2019. Este es el caso de Elmer Ríos, o también conocido como el caso Elmercito. El nombre completo de Elmer era Elmer Ríos Guayamba. Él tenía 11 años de edad. Vivía en Perú, específicamente en una ciudad que se llama Iquitos. Ahí él vivía con sus dos papás, con su mamá, con su papá y con su hermano. Él era el hermano menor. La casa en la que ellos vivían era una casa modesta. Ellos eran de bajos recursos económicos. Los que conocían a Elmer lo describieron a él en general como un niño feliz. Decían que él siempre era muy participativo en la escuela, que cada vez que tenía la oportunidad a él siempre lo podías encontrar en la calle jugando con algún balón de fútbol, porque este era precisamente uno de sus sueños. Él quería o ser futbolista profesional o también quería ser policía. El 9 de mayo del 2019, que era un día jueves, Elmer sale de su casa como cualquier otro día de la semana para dirigirse a la escuela. Cuando sale de su casa, él se despide de su mamá se llama Arlene Paima, se despide de ella, él sí llega a la escuela, sí cumple con su horario de clases y se supone que lo esperaban de regreso en su casa alrededor de las 6:30 de la tarde. Cuando van las 6:30 de la tarde y él no llega, empiezan a pasar varias horas hasta que llega la noche. Elmer no llegaba por ningún lado, salen a buscarlo, no lo pueden encontrar y es ahí cuando ya muy preocupados deciden reportarlo con la policía. Pasa toda esa noche sin que tengan ninguna noticia del niño y es hasta el día siguiente, el día viernes 10 de mayo, que por fin ellos reciben una llamada, los papás reciben una llamada y esta era de un hombre que decía que él tenía secuestrado a Elmer y que a cambio de la libertad del niño quería que le dieran 5,000 soles. 5,000 soles son alrededor de 1,300 o 1,400 dólares más o menos. Para ese momento, los medios de comunicación ya se habían enterado primero de la desaparición del niño y ahora de este supuesto secuestro, así que la nota del secuestro ya se estaba empezando a difundir. La mamá de Elmer era la que salía ante las cámaras diciendo que ella no podía entender por qué alguien hubiera querido secuestrar a su hijo. Decía que ellos no tenían dinero, no tenían ahorros, vivían tan solo del trabajo que tenía el papá de Elmer y también de lo que la mamá sacaba de una tiendita improvisada que ella misma había puesto ahí en su casa. Decía que no tenían enemigos conocidos, que no le debían dinero a nadie, porque se empezó a difundir un rumor que supuestamente ellos habían sacado un préstamo y tal vez alguien se había enterado de esto, por eso habían secuestrado a Elmer para poder quitarles este dinero del préstamo, pero la mamá también negó esto completamente. Como les digo que ellos eran de bajos recursos económicos, tanto para los papás como para la familia completa, era casi imposible reunir 5,000 soles y mucho menos en tan poco tiempo que les estaban dando. Entonces, como la noticia ya se estaba haciendo conocida, se estaba difundiendo, trabajadores de un hospital cercano de ahí de la zona deciden que ellos van a ayudar, que ellos van a hacer algo. Le piden a sus jefes que a cada uno de ellos les descuente 10 soles de su cheque. Ellos eran alrededor de 450 trabajadores, entonces la cantidad se iba a hacer grande, iba a ser casi la totalidad de lo que les estaban pidiendo por el rescate. Lo que ellos planeaban hacer era llevarle este dinero que iban a reunir a Arlene, la mamá de Elmer, y esto era con la finalidad de que ellos pudieran pagar el rescate de manera más rápida. No encontré información específica sobre si estos trabajadores sí le dan el dinero a los papás o si la familia lo encuentra con otro tipo de apoyo, pero al final ellos sí logran reunir los 5,000 soles. Los secuestradores los llamaron en varias ocasiones y en varias ocasiones quedaron de verse en diversos lugares para hacer la entrega de este dinero, pero cuando llegaba algún familiar a dejar el dinero, él o los secuestradores no se presentaban al lugar. Solamente los volvían a llamar al día siguiente para volverse a poner de acuerdo en otro lugar con otras instrucciones, pero nunca llegaban y esto lo hacen en varias ocasiones. Es hasta 5 días después del secuestro, ya era el día 14, ahora ya otra vez tenían instrucciones del lugar a donde debían de ir, de cómo entregar el dinero, a quién dárselo, pero en esta ocasión ya casi nadie de los familiares quería ir, así que le piden a un primo de la mamá de Elmer, es decir, a un tío de Elmer. Él se llama Lester Guayamba Chota, tiene 21 años. Le piden que él lleve este dinero del rescate, el primo sin ningún problema acepta ayudarlos. Le dan el dinero y esta persona, Lester, se va al lugar de la cita. Cuando llega, sí se encuentra con el secuestrador, sí le entrega el dinero que le habían dado, pero esta persona, el secuestrador, solamente toma el dinero y se va. Al parecer lo que quería hacer esta persona, la que tenía al niño, era asegurarse de que sí le dieran todo el dinero que estaba pidiendo, que no hubiera policía esperándolo cuando llegara a recogerlo y ya después de esto iban a dejar que Elmer se fuera otra vez a su casa. Pero llega la noche, pasa toda la noche, no se sabe nada del niño, no se sabe nada de Elmer y lo peor es que a partir de ese momento los secuestradores no se vuelven a comunicar con los papás.
Al día siguiente, el día 15, empiezan a realizar vigilias en la escuela primaria a la que asistía Elmer, en el vecindario, en la misma ciudad de Iquitos. Todos estaban pidiendo que lo dejaran en libertad, que si ya les habían dado el dinero que estaban pidiendo, ¿por qué no lo soltaban? Transcurre todo ese día sin noticias. En este espacio de tiempo el papá todavía lo seguía buscando por las calles. El día 16, la gente de ese lugar ya estaban hartos de la situación, de no escuchar avances, deciden salir a las calles, hacer protestas para exigir respuestas, para exigir que les dieran más recursos para poderlo encontrar. Y es hasta el siguiente día, el día viernes 17, ya había pasado una semana después del secuestro. Ahí es cuando por fin reciben noticias, aunque no eran las noticias que todos esperaban escuchar. Lo que había pasado es que varios vecinos de la zona de Belén le habían marcado a la policía para decirles que ellos habían visto cómo un motocar llegaba a esa zona. De este motocar se bajan dos hombres cargando un costal negro y se meten a un área que tenía maleza, que tenía plantas muy altas. Cuando se meten llevaban este costal negro, pero momentos después cuando salen ya no lo traían con ellos. Se suben al motocar y estos hombres se van de la zona. Cuando los vecinos ven que ya se estaban alejando, les da curiosidad saber qué era lo que habían tirado ahí, qué era lo que había dentro del costal, así que se van a buscarlo. Cuando lo encuentran se dan cuenta que lo habían dejado atrás de un cementerio, a unos 20 metros del cementerio. Cuando lo abren es cuando encuentran que adentro había restos óseos de un cuerpo. Cuando la policía llega, ya ahí la mayoría de los pobladores estaban en la zona. Cuando encuentran estos restos óseos decían que sí parecían ser los de un menor de edad. Adentro del costal también encuentran una mochila y también encuentran varios cuadernos. Por la cercanía del lugar de donde había desaparecido Elmer, por el marco del tiempo, empiezan a rumorar que tal vez se podía tratar de él, pero el cuerpo lamentablemente estaba en tan mal estado que no podían hacer reconocimiento facial en ese momento. Pero los papás de Elmer, a pesar de que no lo podían reconocer, dijeron que la mochila, el cuaderno, la ropa que se habían encontrado ahí sí eran las de su hijo, sí eran las de Elmer. Se llevan este cuerpo para hacerle los exámenes de ADN que correspondían. El ADN se lo iban a comparar con el ADN del papá. Varios días después dan a conocer estos resultados y cuando por fin lo hacen es cuando confirman que los restos que habían encontrado adentro de ese costal sí eran los de Elmer. Mientras el papá estaba dentro del Ministerio Público escuchando toda esta información que le estaban dando, afuera ya familiares, vecinos, gente de la zona se estaban reuniendo para darle apoyo moral a este señor, pero también porque querían mostrar su indignación por lo que le había ocurrido al niño. Como no se sabía quién le había hecho esto, todavía sentían preocupación por sus propios hijos, no sabían si los niños estaban seguros en las calles. Y en esta protesta una persona que resaltaba mucho era la mamá de Lester. ¿Recuerdan al tío de Elmer, la persona que fue a entregar el dinero a los secuestradores, pero que no le regresaron a Elmer? Bueno, pues este hombre, Lester, ya estaba siendo señalado como posible responsable, como una persona que pudo haber participado en el secuestro, porque después de que él entrega este dinero, él desaparece. Al principio se pudo haber pensado que tal vez a él le había pasado algo, que tal vez los secuestradores le pudieron hacer algo, pero sabían que esto no había sido así porque su pareja, su esposa, con la persona que vivía, ella había dicho que Lester sí se había despedido de ella, le había dicho que cuidara a sus hijos, que él se tenía que ir y no le había dicho ni a dónde, ni cómo, ni cuándo iba a regresar, solamente se había despedido de ella. Esto significaba que él de manera consciente había decidido irse por propia voluntad, aún sabiendo que su sobrino todavía estaba secuestrado y que él ya había ayudado a la familia un poco, que se mostraba él también preocupado. Entonces no podían entender esta actitud, por qué se iba a ir en medio de este proceso. No se podía entender, entonces esto lo podía hacer parecer sospechoso de algo. Esto además de que la mamá y el papá de Elmer ya lo estaban señalando a él directamente como posible responsable del secuestro. Entonces la mamá de Lester decía que ella había ido a esta protesta porque precisamente le quería pedir a su hijo que regresara, que se entregara, si fuera culpable o no, que dijera lo que tenía que decir porque la policía necesitaba que él declarara esto. Decía también que ella sentía que los pobladores de ese lugar se estaban ensañando, digamos, con los otros miembros de su familia por lo que había hecho su hijo mayor y esto a ella la preocupaba mucho. Por eso le pedía a Lester que regresara y que se entregara a la policía. La mamá de Elmer en varias ocasiones sí señaló a Lester, a su primo, directamente como el responsable del secuestro, pero insistía que no sabía el motivo por el cual lo hubiera hecho. Decía que ellos sí eran familiares, pero no tenían una relación cercana, que Lester nunca iba a su casa, que nunca hablaban, que no tenía una relación cercana con sus hijos, entonces no podía entender el motivo.
Como la policía sabía que el secuestrador, cuando le había llamado a los papás de Elmer, en algunas ocasiones había usado teléfonos públicos, lo que hacen es que localizan estos teléfonos, se dan cuenta que algunos de ellos o tenían o estaban cerca de lugares que tenían cámaras de seguridad. Ahora ellos ya conocían el día, las horas en que se habían hecho estas llamadas, así que ven las imágenes, enfocándose directamente en esos días, en esas horas. Dicen que ahí, en estas imágenes, sí se podía ver que en algunas ocasiones Lester estaba usando estos teléfonos públicos en la misma hora en el que el secuestrador le había llamado a los papás de Elmer. Ya con estas imágenes, unos 12 días después de que habían encontrado el cuerpo de Elmer, es cuando finalmente ingresan el nombre de Lester en la lista de los más buscados, y en ese momento estaban ofreciendo alrededor de 20,000 soles para quien diera información de dónde se encontraba. También dijeron que en este periodo de tiempo la policía lo seguía buscando y lo que estaban haciendo era que estaban ingresando a varias viviendas donde creían que él se estaba escondiendo. Por otra parte, los pobladores de ese lugar deciden que no se van a quedar de brazos cruzados, que también van a tratar de encontrarlo, y se rumoraba en ese momento que Lester se podía estar escondiendo en la selva porque dijeron que él había hecho varios años de servicio militar, entonces creían que estaba preparado para poder sobrevivir en la selva. Entonces esto es lo que hacen varios pobladores, se meten a este lugar, llevaban machetes con ellos, iban preparados por si lo encontraban y dijeron que no iban a descansar hasta que lo encontraran. Fue hasta 2 días después que lo habían añadido a la lista de los más buscados, que habían ofrecido la recompensa, que por fin logran encontrarlo y lo detienen. Esto lo hacen alrededor de las 11 de la noche en la región de San Martín, y según dijeron varios noticieros locales, periódicos locales, era que a él lo habían reconocido primero por los tatuajes que tenía en la espalda. Una vez que ya lo habían reconocido, que lo tenían localizado, lo siguen hasta el lugar donde él se estaba quedando, que supuestamente era un hotel, y es en este hotel cuando lo arrestan. Lo trasladan a las instalaciones de la policía de Iquinos y es ahí cuando ya estando en custodia, él empieza a declarar lo que según él le había ocurrido a su sobrino, habla de su participación en los hechos, pero además de esto, él dice que él no había actuado solo, que él había sido apoyado por otras personas. Al final termina involucrando a 3 personas más, una que se llamaba Belson Martín Chota, de 21 años, un menor de edad de 17 años que por ser menor de edad no se permite que se conozca su identidad. De él solamente se dieron sus iniciales, que eran HMAM. A él le decían Cásculo, así que me voy a referir a él con este alias de Cásculo. Y la última persona a la que involucra fue una sorpresa para muchos, pero no para todos, específicamente no para el papá del niño. Esta tercera persona de la que Lester hace mención era su prima y la propia madre de Elmer, Arlene Paima. Dice que ella no solamente fue partícipe de lo ocurrido, sino que la estaba señalando como la autora intelectual. Decía que ella había sido la mente maestra, que a ella se le había ocurrido todo, de ella había surgido la idea de secuestrar a su propio hijo, y de hecho a ella también en algún momento, cuando el niño estaba todavía secuestrado, en unas entrevistas, su esposo la había señalado a ella como una persona de interés, como alguien que podría ser responsable de esto, pero ella siempre lo negó ante las cámaras, siempre dijo que no sabía por qué la estaban señalando. Y según la declaración de Lester, lo que Lester dice que ocurrió es que un día antes del secuestro, el día 8 de mayo, él iba caminando por la calle, se encuentra con su prima Arlene y ella le dice que le tenía que decir algo muy importante, tenía algo que pedirle y que lo quería ver ese mismo día en la noche. Ese mismo día, a las 7 de la noche, se vuelven a encontrar y es ahí cuando Arlene le dice que si no le quería hacer un trabajo, que a cambio ella le iba a dar 500 soles y que lo único que él necesitaba hacer era esconder, porque esa es la palabra que yo uso, esconder, hablando por supuesto del secuestro. Lo que tenía que hacer era secuestrar por 2 días a Elmer. Dice Lester que él al principio no estaba muy seguro, que no se le hacía una buena idea lo que le estaban pidiendo, pero Arlene le insistió, le dijo que no iba a pasar nada, que era dinero fácil, que solamente iba a ser por 2 días y lo único que él necesitaba hacer era conseguir otros amigos que le ayudaran con esto. Al final, Lester sí termina aceptando lo que le estaba pidiendo su prima. Dice que ese mismo día, 1 hora después de que platicaron, a las 8 de la noche, se encuentra con Cásculo. Cásculo era el menor de edad y según como a él lo describieron, él era como un delincuente juvenil. Entonces, cuando Lester le dice que tenía que secuestrar a su sobrino, tenía que secuestrar a Elmer, Cásculo, sin pensarlo 2 segundos, le dice que sí, que él lo va a ayudar con eso. Al día siguiente, el día 9 de mayo, el día del secuestro, Lester se encuentra con su otro cómplice, con Belson, le dice exactamente lo mismo, que necesitaba su ayuda para lo que iba a hacer. Belson también le dice que sí lo va a ayudar y él se va a conseguir el motocar para que en este pudieran moverse, pudieran llevarse a Elmer a donde se lo iban a llevar.
Dice Lester que mientras su amigo estaba consiguiendo este motocar, él lo que hace es que le marca a su prima, le marca a Arlene para decirle que ya todo estaba listo, que nada más necesitaba los detalles que le iba a dar ella. Ella le dice la calle que tomaba Elmer todos los días de regreso a casa, le dice que lo tenían que esperar entre 6 y 6:20 de la tarde en esa calle. Los tres ya estaban listos, los tres se suben al motocar, estoy hablando de Lester, de Cásculo y de Belson. Los tres esperan al niño en esa calle y cuando ven que el niño ya se estaba acercando a ellos, Lester se baja, habla con él, le dice que su mamá lo había mandado para que lo recogiera porque lo tenían que llevar a otro lugar, no lo iban a llevar a su casa. El niño, confiado en que era su primo, se va con él en el motocar sin cuestionar mucho las cosas. Llegan hasta el área, es un área que se llama Masusa, si no me equivoco. En esta área estaba rentando un cuarto Belson, entonces llevan al niño a este cuarto. Cuando llegan ahí, ponen al niño en el cuarto, lo meten al cuarto y ellos tres se salen al pasillo para empezar a planificar qué era lo que seguía. Alrededor de las 8 de la noche, Lester se sale, se va a buscar un teléfono público para marcarle a Arlene y decirle que ya tenían a su hijo ahí con ellos. Cuando le marca, Arlene le dice que en la mochila del niño había un cuaderno y en ese cuaderno había un número de teléfono que era el número de teléfono al que ellos debían de marcar pidiendo esta recompensa. Pero ella les dice que en ese momento no marquen, que ella les iba a avisar cuando era el momento correcto para que ellos hicieran esto. Cuando Lester se regresa al cuarto, dice que en ese momento Elmer ya estaba inquieto, ya se estaba haciendo de noche. Le habían dicho que iba a ir a ver a su mamá, que su mamá lo iba a estar esperando, pero ya se estaba haciendo de noche y su mamá no llegaba. Así que el niño ya estaba inquieto, estaba empezando a hacer preguntas. Para tranquilizarlo, lo que hace es que se lo lleva al mismo teléfono público que él acaba de usar y esta vez lo que quería hacer era que él hablara con su mamá para que su mamá le dijera algo que lo tranquilizara. Hace que el niño hable con su mamá. No sabe qué le dijo la mamá en ese momento porque dice que en esa primera llamada no le preguntó. Cuando llegan a la casa el niño ya estaba tranquilo, el niño se pone a colorear en sus cuadernos, ya no vuelve a hacer preguntas. Al otro día, el día 10, vuelve a hacer exactamente lo mismo, alrededor de las 8 de la mañana. Se lleva a Elmer para que vuelva a hablar con su mamá por este teléfono público. El niño habla con su mamá y en esta ocasión sí le dice que su mamá le había dicho que él se tenía que quedar ahí con ellos porque su mamá tenía problemas con su papá que quería solucionar y no quería que Elmer estuviera ahí viendo eso. Entonces por eso el niño se tenía que quedar ahí. Esto tranquilizó bastante al niño. Dice Lester que a partir de ahí el niño no volvió a hacer preguntas, no se veía inquieto que estuviera ahí con ellos, aunque ya estuvieran pasando los días. Se supone que en ese mismo día, el día 10, ellos empiezan a hacer estas llamadas para pedir la recompensa, así que como iban a dejar solo al niño, le ponen candado a la puerta donde lo estaban dejando, pero según dijo él, sí le habían dejado la ventana abierta para que él no se sintiera tan encerrado, que no se sintiera estresado por la situación. Se van a pedir esta recompensa que iba a ser de 5,000 soles, pero a ellos solamente les iban a dar 500 soles por lo que ellos estaban haciendo. Dice que supuestamente ese día tenían ya que soltar al niño porque solamente lo iban a tener por 2 días. Entonces, cuando les dieran el dinero, tenían que dejarlo ir. Pero dice que ahí es cuando Arlene les estaba pasando información y que a pesar de que sí, ya habían quedado, que los papás ya tenían el dinero, que ya se los iban a entregar y aunque quedaban en estas citas, ellos no iban porque Arlene les decía que la policía ya se había enterado, que la policía los iba a estar esperando, que no era seguro que lo hicieran. Entonces, esta es la razón por la cual, aunque hicieron varias citas, los secuestradores nunca llegaban porque Arlene les estaba pasando esta información. Así pasan 4 días más entre llamadas, entre citas fallidas para recoger el dinero. Durante estos 4 días ellos ya tenían un celular que Elmer usaba para hablar con su mamá varias veces al día, todos los días. Entonces por eso el niño estaba tranquilo, por esa parte no se estaban preocupando. Dijo que como ya habían pasado 4 días y ya los medios se habían enterado, la noticia ya estaba por todos lados, la policía los estaba buscando, ya ninguno de los tres quería hacer la llamada para pedir el dinero porque tenían miedo a que les reconocieran la voz. Entonces lo que hacen es que ahora querían escribir una nota y de alguna manera irla a dejar a la casa de Elmer. Querían que esta nota el niño la escribiera, así que se comunican con Arlene. Y es la misma mamá, es la misma Arlene la que le dicta al niño lo que tenía que escribir. Entre otras cosas estaba el lugar y la hora en la que debían de dejar el dinero, esto por supuesto usando palabras mucho más fuertes. El día 14 de mayo, el día que ya iban a entregar el dinero, es cuando, sin saber que tanto la mamá como Lester estaban involucrados en eso, la hermana de Arlene es la que le pide a Lester que vaya a dejar este dinero a los supuestos secuestradores.
Cuando llega Lester a ese lugar donde iba a entregar el dinero, se encuentra ahí con Cásculo y con dos amigos de Cásculo que no se supone que estuvieran ahí porque se supone que nadie debía de saber lo que estaban haciendo. Le da los 500 soles, que se supone que estos 500 soles era lo que les tocaba a ellos, pero era para los tres. Se tenían que repartir 500 soles entre los tres. Cásculo le dice que no, que le dé los 5,000 soles completos, que él no se va a quedar nada más con los 500, pero Lester le dice que a él solamente le habían dado 500, que a él nunca le habían dado los 5,000, aunque sí le habían dado los 5,000 a él. Al día siguiente, que ya era el día 15, dice Lester que él regresa otra vez a este cuarto donde tenían a Elmer alrededor de las 8 de la mañana y que cuando llega ya estaba Belson y Cásculo ahí. Cásculo les empieza a decir que se le había hecho muy poco lo que le habían dado, que él no iba a dejar ir a Elmer hasta que les dieran más dinero, y entonces dice que tanto Lester como Belson no estaban de acuerdo en esto, que ellos ya querían terminar con esto, ya querían dejar ir a Elmer, solamente le estaban diciendo que les diera su parte de los 500 soles que le habían dado el día anterior. Cásculo les dice que ya no había dinero, que él se había gastado todo, que si ellos querían alguna parte de ese dinero o querían más, tenían que volverle a marcar a los papás y tenían que pedir más dinero porque él ya se había gastado todo. Están un rato más discutiendo, Lester decide salirse y marcarle a Arlene, se quedan de ver. Cuando llegan, Lester le da el resto del dinero, le da 4,500 soles a Arlene, que era lo que supuestamente a ella le correspondía. Cuando se los da, le dice que Cásculo no estaba feliz con los 500, que estaba amenazando en no soltar a Elmer, en no dejarlo ir hasta que le dieran más dinero. Y es ahí cuando él dice que Arlene de manera muy tajante le dice que ya no había más dinero para ellos, que los 4,500 soles eran solamente de ella y no se los iba a repartir con nadie. Lester se regresa otra vez a ver a sus dos cómplices, les dice lo que le acaba de decir Arlene, que ya no había más dinero para ellos, y dice que es en ese momento que Cásculo decide que el dinero que le habían dado era muy poco para el riesgo que estaba tomando, el riesgo de que en algún momento el niño lo fuera a señalar a él como la persona que había estado ahí. Entonces, según lo que dice Lester, es Cásculo el que decide, a final de cuentas, matar al niño. Dice que mientras Elmer estaba durmiendo, Cásculo le pone una almohada en la cara y es así como la asfixia. Después de hacer esto, le pide a ellos dos que se vayan a conseguir ácido muriático, esto con la finalidad de que no fueran a reconocer el cuerpo tan fácilmente cuando lo encontraran, aunque hay algunas notas periodísticas que dicen que fue la misma Arlene la que le pidió a Lester que asesinaran a su hijo porque decía que no había manera de que de que el niño, cuando el niño regresara, no le fuera a decir a su papá dónde estaba, con quién estaba y también no fuera a decir que había hablado con su mamá todos los días por teléfono. 2 días después de que lo asesinaron es cuando lo llevaron a este lugar donde encontraron su cuerpo. Dice Lester que una vez que hicieron esto, él le dice a Arlene lo que había ocurrido y ella solamente le dice que se asegure de que destruya los chips de los celulares que supuestamente ella misma había comprado porque estos celulares los usaban para comunicarse. Y además de esto le da 500 soles de los 4,500 que le habían dado a ella y esto se los da específicamente, le dice que para que se vaya de esta zona y se vaya a la región de San Martín. Ahí con este dinero que ella le dio es con el dinero que Lester sobrevivió todo ese tiempo. Todo esto es según la versión que dio Lester. Todavía no se conoce la versión de los otros involucrados, tampoco la de Arlene. Ella sí negó haber participado en lo que estaba diciendo Lester. En varias entrevistas que ella había dado durante el proceso mientras su hijo estaba secuestrado, a ella no se le vio llorando. El único momento cuando se le vio llorando es cuando ya habían encontrado el cuerpo del niño y ella dijo que no la habían visto llorando porque nadie sabía lo que ella tenía en el interior, que ella estaba destrozada en su interior pero no lo podía mostrar en el exterior. Dijo Lester que nadie más de la familia supo o participó de alguna manera en lo que estaban haciendo, mucho menos el papá de Elmer, porque de hecho este señor había sido el motivo, el pretexto que había usado Arlene para querer secuestrar a su hijo. Su motivación supuestamente había sido que ella se quería vengar de este señor, se quería vengar de su marido, porque él había dejado después de alrededor de 13 años de relación. Entonces ella lo que quería hacer era sacarle todo el dinero que pudiera a través de esta excusa, de este pretexto de que querían una recompensa para dejar a su hijo en libertad. Ella había dicho en varias entrevistas que ellos no estaban separados, que a veces el señor se alejaba unos días de su casa, pero que era por trabajo, aunque el señor dijo también en entrevistas que ellos sí estaban separados, que ella le había dicho directamente a Arlene que él ya no estaba con ella y ella siempre le pedía que regresara. Dice que
Unos días antes de que ocurriera el secuestro de su hijo, él se fue a dormir a su casa porque se lo estaba pidiendo Elmer directamente. Entonces, él se va a quedar a su casa solamente porque su hijo se lo pedía, y ese es el momento en que él aprovecha para decirle a sus hijos que él los quería mucho, que él los amaba, que siempre iba a estar con ellos, que iba a estar siempre apoyándolos, pero que ya no quería estar con Arlene, ya no quería estar con su esposa, entonces se iba a ir de la casa. Y también le vuelve a reiterar a Arlene esto, que la relación se terminó, que él se va a ir, que ya no va a regresar, y dice que ese es el momento en que ella lo voltea a ver y le dice que entonces se despida de su hijo Elmer, que lo abrace muy fuerte porque puede ser la última vez que lo iba a ver. Dice el señor que en ese momento él pensaba que tal vez iba a impedir que tuvieran convivencia, pero no se imaginaba lo que iba a ocurrir. Es por eso que cuando el niño desaparece, cuando estaba supuestamente secuestrado, él estaba señalando a Arlene como la responsable, aunque ella siempre estaba negando esto. Existe otra versión que encontré en algunas notas, pero la verdad no sé qué tan fidedigna sea, así que solamente voy a hacer mención de ella aquí en el final. Según esta otra versión, esta otra teoría, lo que había pasado es que Lester sí se había llevado al niño saliendo de la escuela, pero se lo había llevado directamente a la casa de Elmer. En la casa de Elmer ya los estaba esperando Arlene. Ahí discute Lester con Arlene porque no se podían poner de acuerdo a dónde llevar al niño de ahí. Supuestamente Arlene es la que golpea en la cabeza al niño, el niño queda inconsciente, entonces Lester se lo lleva a su casa, a la casa de Lester, ahí ya los estaba esperando Cásculo, Cásculo lo asfixia con esta almohada, de ahí se llevan el cuerpo y lo tiran al lugar donde fue encontrado, pero supuestamente, según esta teoría, todo había ocurrido ese mismo día, todo había ocurrido el mismo día 9 de mayo, el día que lo habían secuestrado. Por eso el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, por eso habían encontrado sangre cuando hicieron pruebas de luminol en la propia casa de Elmer. Decían que solamente habían simulado que lo habían secuestrado para pedirle dinero a la familia del papá, pero que en ese momento ellos ya sabían que el niño estaba muerto desde el primer día que lo habían secuestrado. Repito, no sé qué tan fidedigna sea esta versión solamente la encontré en algunas notas de algunos periódicos locales, pero la versión que había dado Lester es la versión que les dije al principio. Al final, ya teniendo a Lester bajo custodia, lo que hacen es que los primeros días del mes de junio se ordena la detención preliminar tanto de Arlene como de Belson. Esto lo iban a hacer por 72 horas. Durante este transcurso les dictan a los tres, a Lester, a Belson y a Arlene, 18 meses de prisión preventiva, esto por el delito de secuestro extorsivo y la posterior muerte de un menor. A Cásculo, quien supuestamente fue el asesino material, le dan 3 meses de internamiento preventivo y por ser menor de edad esto lo hacen en un centro de rehabilitación juvenil. Según hasta donde investigué, hasta lo que pude averiguar, todavía no les dictan sentencia a ninguno de ellos, pero si alguien sabe si esto ya ocurrió, si alguien tiene algún tipo de información que yo no pude encontrar, por favor déjenmelo saber. Por mi parte es todo por este caso, por el caso del día de hoy. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.